Situación compleja en Cuba. Mientras Cupet dice que resolvió el 60% de la escasez de gasolina, ahora la dictadura regula hasta los pañales desechables y las toallitas húmedas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La estatal cubana dice que el problema que dio origen al desabastecimiento aún no está resuelto, pero no aclara en qué consiste. La estatal Unión Cuba Petróleo, CUPET, informó el día domingo que logró reducir en más de un 60% las fallas de la cadena de suministro de combustible que han generado una grave escasez y largas colas en las gasolineras del país, aunque indicó que la situación continúa siendo compleja. Las afectaciones con el suministro perceptibles en el país desde ya hace una semana se han reducido en más de un 60%, aunque la situación sigue estando compleja, porque el problema que la generó aún no está resuelto, señaló Cupet en un comunicado oficial en el que no explicó cuál es el problema al que hace referencia. La empresa reiteró que trabaja de manera ininterrumpida para estabilizar los servicios lo más rápido posible, pese a la crisis económica mundial y al incremento de los precios del petróleo, así como el recrudecimiento del embargo de Estados Unidos y las dificultades financieras del país. Las autoridades cubanas atribuyeron la escasez de combustible a un incremento en la demanda y al mayor abastecimiento de equipos de generación de electricidad, que son grandes consumidores de diésel, para suplir averías recientes en centrales eléctricas del país. Según Cupet, sus ventas de combustible para la generación de electricidad y las gasolineras han crecido en un 20% en marzo comparadas con enero y febrero. La empresa dijo el pasado miércoles que camiones cisternas del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias apoyan el aprovisionamiento de las gasolineras durante el actual periodo de escasez, que no habría afectado a los servicios básicos de salud, producción de alimentos, abastecimiento de agua y manejos de desechos, aseguró. En septiembre de 2019 se registró una crisis similar en la distribución del combustible, cuando las sanciones de Estados Unidos bloquearon el arribo de los tanqueros venezolanos que llevan el petróleo a Cuba. Muchos automovilistas tuvieron entonces que pasar varios días e incluso madrugadas frente a las estaciones de servicio. Una caída en la producción nacional del petróleo, menos 20% desde 2010, y la disminución de los envíos de Venezuela, el principal suministrador de crudo, explicarían la situación, según Jorge Piñón, experto cubano en política energética de la Universidad de Texas. En declaraciones a AFP, Piñón dijo que el suministro de petróleo crudo y de combustible de Venezuela pasó de 100.000 barriles diarios en 2016 a un promedio el año pasado de 56.000 barriles diarios. Siguiendo con las noticias, ahora se regulan hasta los pañales desechables y las toallitas húmedas. Las autoridades cubanas ya no saben qué hacer para controlar la venta de productos escasos, incluso cuando ya los expenden en sus tiendas en dólares. Ahora el Consejo del Gobierno en Ciego de Ávila anunció su decisión de incluir en la lista de productos de venta regulada los pañales desechables, las toallitas húmedas y las almohadillas sanitarias. Todos esos productos deficitarios en Cuba serán pesos cubanos en las cadenas de Tienda Caribe y Cimex en la provincia, con el propósito confeso de poner coto al acaparamiento, reventa y especulación de artículos de primera necesidad. En Ciego de Ávila, la decisión llegó después que en días anteriores la venta liberada de estos artículos generara colas, aglomeraciones e indisciplinas, a la vez que se comprobó la posterior reventa de precios especulativos, reportó el periódico oficial Invasor. Según la nota, esta decisión busca la equidad en el acceso, frenar el proceso especulativo y la indisciplina social. Jaime García León, gerente comercial de Cimex, empresa perteneciente al conglomerado empresarial de los militares cubanos, GAESA, indicó que, de conjunto, propusimos llevar los próximos inventarios a las comunidades y comercializarlos mediante el sistema organizativo de los consejos populares. El mecanismo creado por las autoridades es el siguiente. En cada territorio se conciliarán las bases de los datos de la Dirección de Salud Pública que tienen censadas a las mujeres embarazadas y a quienes se les ofrecen los productos, mientras que en el de Trabajo y Seguridad Social se determinarán los denominados casos vulnerables, calificativo para personas pobres con enfermedades invalidantes o limitados. El mecanismo se extiende también para la venta de cigarros, cuya intermitente presencia en los mercados motiva enormes colas.
Ahora todos esos productos, así como los de aseo, shampoo, pasta dental, detergente y alimentos como pollo, salchicha y aceite fundamentalmente, ya vendidos de esa manera desde 2020, se suman a la lista de los regulados. Tanto la prensa oficialista como las autoridades subrayan, al anunciar tan enrevesado mecanismo de organización de la venta de productos de primera necesidad, que este persigue proteger a los trabajadores de especuladores, coleros y revendedores. En 2020, la distribución de muchos productos se empezó a hacer a través de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR. Cuando en 2021 esas regulaciones desaparecieron, muchos cubanos exigieron su restablecimiento, pues así al menos pueden alcanzar algo de lo poco que venden en los mercados en pesos cubanos, cuyo desabastecimiento es el verdadero origen del problema. Ahora este mecanismo se ha extendido incluso a los productos que se comercializan en dólares en las tiendas cuyos ingresos, según el gobierno, iban a conseguir abastecer los mercados en pesos cubanos, la moneda en la que reciben sus salarios los habitantes de la isla. Siguiendo con las noticias, el gobierno de Estados Unidos reconoce el trabajo de damas de blanco en Cuba. El gobierno estadounidense reconoció el día domingo el trabajo de la organización opositora cubana Damas de Blanco, en el marco del mes de la historia de la mujer. Casi todos los domingos de este año, el régimen cubano los sabe por intentar ir a misa y rezar por los presos políticos, escribió en su perfil de Twitter la Embajada de Estados Unidos en Cuba. La sede diplomática resaltó que el régimen no permite la crítica, ni siquiera expresada a Dios. Por eso arremete contra activistas, ves que intentan protestar de manera pacífica en favor de los derechos humanos en Cuba y las libertades de los presos políticos. El mensaje de la Embajada de Washington en La Habana ocurrió el mismo día que Lourdes Esquivel, miembro de la organización, reportó que un oficial de la seguridad del Estado y dos mujeres vestidas de civil le impidieron salir de la misa. Me mantuvieron por una hora parada sin dejarme continuar y fui virada para mi casa bajo un operativo, escribió en su perfil de Facebook. Hace menos de 2 semanas, Berta Soler y su esposo Ángel Moya fueron apresados por más de 12 horas y multados tras salir de la sede de la organización. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.